Bueno, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Eh, acá en una instancia donde, cierto, se me ha dado la oportunidad para poder entregar este mensaje. Espero que estén todos bien en sus casas, estén cómodos con su familia, ¿no es cierto? Y claramente agradecidos, ¿no es cierto?, por la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Eh, Hoy en particular vamos a presentar un mensaje que es un relato que generalmente no es desconocido dentro de los sucesos que ocurrieron en la cruz. Estamos hablando de el momento, ¿no es cierto?, en que se acercan los soldados romanos, ¿no es cierto?, a comprobar si Jesús estaba muerto. Y ocurren una serie de sucesos, ¿no es cierto?, de cosas que eh, asombran, ¿no es cierto?, a estos soldados. Y generalmente, y claramente, ¿no es cierto?, resulta en una suerte de cierto de asombro y reconocen claramente quién era Jesús. Eh, para entender esto más a cabalidad tenemos que ir precisamente a las Escrituras y vamos a ir al capítulo de Juan 19 y nos vamos a centrar, ¿no es cierto?, en los versículos, ¿cierto?, de el 31 al 37. Dice: era el día de la preparación para la Pascua. ¿Ya? Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre, que había sido crucificado con Jesús, y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No le quebrará ningún hueso, y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. ¿Ya? En otra parte de los evangelios, ¿cierto?, si buscamos en Marcos o en Mateo, también aparece la afirmación, ¿no es cierto?, de los soldados. En una aparece la afirmación del centurión como singular, y en las otras aparece la afirmación de los que estaban ahí como grupo en general, ¿cierto? Este era un varón justo, o este era realmente el Hijo de Dios. Entonces, el tema de hoy, el mensaje de hoy se titula como este era el Hijo de Dios, ¿ya? Que estamos viendo claramente las cosas que le dijeron a Jesús, ¿no es cierto?, en la cruz. Entonces, antes de poder, ¿no es cierto?, entender, ¿no es cierto?, el mensaje central que vamos a ver hoy día, es necesario situarnos más o menos en la escena en la que vamos a imaginarnos todo esto, ¿ya? Debemos entender de que estos acontecimientos tienen lugar en una fecha específica, y es muy importante, que era claramente la celebración de la Pascua. Claramente ninguno de estos acontecimientos, ¿no es cierto?, sucede de manera casual, ¿ya? O sea, no podemos entender que toda esta serie de cosas, ¿no es cierto?, que es el sacrificio de Jesucristo y que justamente se celebra en la Pascua, no podemos dejarla y entenderla como algo que sucede de manera aislada. Esto era algo que estaba planificado de mucho antes. El sacrificio de Jesús no es un plan que Dios ideó de un día para otro, para nada, absolutamente no era así. El sacrificio de Jesús era algo planificado desde antes de la creación del mundo. Entonces, en esa escena en particular, la crucifixión de Jesús, eh, todo estaba bajo el control de Dios. No era algo que eh, estaba fuera de las manos de Jesús, incluso siendo lacerado, incluso siendo, ¿no es cierto?, golpeado, crucificado. Aún así Jesús tenía claramente el control de todo lo que estaba pasando. Entonces cada molécula, cada partícula, cada suceso, tramado, ¿no es cierto?, como una malla, era parte, ¿no es cierto?, del plan perfecto de Dios. Bien, para situarnos, ¿no es cierto?, en este escenario, Jesús ya había sido crucificado. O sea, si podemos ver en los versículos, ¿no es cierto?,
del, eh, del versículo anterior, ¿no es cierto?, el versículo 30, podemos ver que dice, al probar Jesús el vinagre dijo todo se ha cumplido, luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Luego de eso es lo que vamos a ver ahora. Él ya había entregado su Espíritu, por lo tanto, el clímax de lo que había acontecido ya iba, ¿no es cierto?, en declive. Eh, la misión más grande llevada a cabo por la humanidad, la salvación del hombre, ya había sido, ¿no es cierto?, llevada a cabo. Eh, entonces, Dios estaba entregando por la humanidad, ¿ya? Aún así, nosotros podemos apreciar, ¿no es cierto?, eh, esto porque contamos con la palabra de Dios, contamos con que el Señor nos ha rescatado. Pero se han hecho la pregunta de dónde habríamos estado, de haber estado en ese lugar, en esa escena, de haber vivido en esa época. ¿Cuál habría sido nuestra posición? ¿Qué habríamos creído nosotros con respecto a lo que sucedía en ese tiempo? ¿De qué grupo habríamos pertenecido? ¿Habríamos sido parte de los romanos? ¿Habríamos sido parte de los fariseos? ¿O de la gente a lo mejor hebrea que era maltratada, ¿no es cierto?, por el imperio? Había, ¿cierto?, cada personaje, ¿no es cierto?, en esta historia, que tiene su historia en particular. Entonces, eh, pongamos en la escena, estaba Jesús, ¿no es cierto?, en la cruz, ya colgando, ¿no es cierto?, como el criminal más detestable, ya pasando la vergüenza y el castigo, la crucifixión, no era solamente el asesinato, ¿no es cierto?, y el castigo, sino que era la vergüenza. Eh, no era como las ejecuciones de hoy en día que son de manera aislada, que te encierran en un cuarto, ¿no es cierto?, y proceden, ¿no es cierto?, a eliminar, sino que la crucifixión estaba expuesta de manera pública. No solamente tu cuerpo era lacerado, no solamente eras colgado, ¿no es cierto?, en una cruz, sino que eras vergüenza pública. Te exponían a la gente como un criminal detestable. Probablemente la gente que pasaba también disfrutaba con esta justicia humana, ¿no es cierto? Eh, por otro lado, ¿no es cierto? Tenemos a estos personajes, ¿no es cierto?, que también eran los que llevaron a cabo, ¿no es cierto?, toda esta eh, crucifixión, que eran los escribas y fariseos, ¿ya? Que vemos, ¿no es cierto?, en el versículo 31, dice, era el día de la preparación para la Pascua. Dice, los judíos, ¿ya?, los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, ¿ya? Dice, claramente el sábado era un día, ¿no es cierto?, para ellos sagrado también, ¿no?, el día de reposo, ¿ya? Claramente, y más aún si estaba llevándose a cabo la celebración